Andy. Morí dormido después de regalar mi última venta. Pero al despertar, ese cliente sin dinero estaba frente a mí vestido de luz, diciéndome: «Para ti no cobro, hermano mío. Mi nombre es Rigoberto Santa Cruz, y si hoy me encuentro narrando esta historia desde el plano espiritual, es porque necesito que comprendan algo que aprendí demasiado tarde en mi vida terrenal. La verdadera riqueza nunca se mide en monedas, sino en los gestos de amor que dejamos sembrados en el camino». Viví 48 años en la tierra, y durante los últimos 20 de ellos, mi vida transcurrió entre el calor de un comal, el aroma del cilantro fresco y el sonido constante de tortillas cayendo sobre la plancha caliente de mi humilde puesto de tacos en la calle Séptima del barrio San Antonio, en Cali, Colombia. Cali, para quienes no la conocen, es una ciudad de contrastes violentos. Hay sectores donde el dinero fluye como el río Cauca en temporada de lluvias, y hay rincones como el mío, donde cada peso cuenta, donde cada cliente que pasa de largo representa una comida menos para tus hijos. El barrio San Antonio se asienta en una de las colinas que rodean el centro de la ciudad, con sus calles empedradas, sus casas coloniales pintadas de colores desgastados por el sol y la lluvia, y sus escaleras interminables que suben y bajan como las fortunas de quienes vivimos allí. Mi puesto estaba exactamente en la esquina donde la calle Séptima se cruza con la carrera Quinta, justo frente a una tienda de abarrotes regentada por don Heriberto Maldonado, un hombre de 70 años que siempre me saludaba con la misma frase: «Rigoberto, muchacho, algún día vas a vender tacos en un local grande, ya verás». Yo sonreía y asentía, pero en el fondo sabía que esos sueños eran tan lejanos como las estrellas que apenas se veían entre la contaminación y las luces de la ciudad. Mi puesto era una estructura modesta: 4 postes de metal que sostenían un toldo de lona azul remendado en varios lugares, una mesa de madera que yo mismo había construido con tablas recicladas, y mi tesoro más preciado, un comal de hierro que había pertenecido a mi abuela Remedios y que, según ella me dijo antes de morir, tenía el poder de convertir cualquier alimento en una bendición si se cocinaba con amor. Sobre esa plancha negra, manchada por años de grasa y fuego, yo preparaba tacos de carne desmechada, pollo guisado, chicharrón y, cuando la suerte me acompañaba, hasta lengua en salsa verde. Mi jornada comenzaba a las 4 de la madrugada, cuando Cali todavía dormía y solo los panaderos, los lecheros y los borrachos rezagados transitaban por las calles. Me levantaba con cuidado para no despertar a Marlene, mi esposa, ni a nuestros 3 hijos que dormían en el único cuarto que teníamos en un apartamento del 3er piso de un edificio que amenazaba con derrumbarse cada vez que llovía fuerte. Camilo, mi hijo mayor de 14 años, soñaba con estudiar ingeniería. Liliana, de 11 años, tenía una voz hermosa y cantaba en el coro de la iglesia del barrio, y Esteban, mi pequeño de 7 años, era un torbellino de energía que preguntaba sobre todo y que me abrazaba cada noche como si presintiera que algún día yo no estaría ahí. El apartamento donde vivíamos era una caja de fósforos, una sala que también funcionaba como comedor, un cuarto donde dormíamos los 5 en 2 camas viejas, una cocina tan pequeña que solo cabía una persona, y un baño que compartíamos con las goteras del techo. La renta era de 400,000 pesos mensuales, una cifra que sonaba pequeña, pero que para mí representaba vender al menos 200 tacos, sin contar los gastos de ingredientes, gas, transporte y las 1000 urgencias que surgen cuando tienes una familia. Llevábamos 3 meses de retraso en el pago, y el dueño del apartamento, un hombre llamado Eustaquio Vargas, ya había comenzado a hacer comentarios amenazantes sobre desalojarnos si no regularizábamos la situación. Cada madrugada, mientras caminaba por las calles vacías hacia mi puesto, yo hacía cuentas mentales que nunca cerraban. Necesitaba al menos 50,000 pesos diarios para cubrir los gastos básicos, 20,000 para ingredientes, 10,000 para la comida de la casa, 5,000 para el transporte de los niños a la escuela, y el resto para ir abonando deudas que se acumulaban como nubes antes de una tormenta.
Pero la realidad era cruel. Había días buenos en los que vendía 40 o 50 tacos y podía regresar a casa con algo de dinero. Había días regulares en los que vendía 25 o 30 y apenas cubría lo básico. Y había días terribles, cada vez más frecuentes, en los que vendía menos de 20 tacos y tenía que decidir entre comprar arroz para la cena o guardar algo para los ingredientes del día siguiente. Marlene, mi esposa, era una mujer de 39 años que había envejecido prematuramente por las preocupaciones. Cuando nos conocimos hace 16 años, ella tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una risa contagiosa que hacía que todos a su alrededor se sintieran felices. Trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica del barrio, pero la cerraron hace 3 años por problemas financieros, y desde entonces no había conseguido otro empleo estable. Hacía trabajos ocasionales, limpieza en casas, venta de empanadas los fines de semana, cualquier cosa que le permitiera aportar algunos miles de pesos a la economía familiar. Yo veía cómo sus manos, que alguna vez fueron suaves, ahora estaban ásperas y agrietadas, cómo sus ojos, que brillaban con esperanza, ahora reflejaban una preocupación constante que me partía el alma. Los niños, gracias a Dios, todavía no comprendían del todo la gravedad de nuestra situación. Camilo, siendo el mayor, comenzaba a hacer preguntas incómodas. «Papá, ¿por qué nosotros no tenemos lo que tienen otros niños? ¿Por qué mis zapatos tienen huecos y los de Sebastián son nuevos?» Yo trataba de explicarle que el dinero no lo es todo, que lo importante era estar unidos como familia, pero incluso mientras decía esas palabras me sentía un hipócrita, porque sabía que el dinero, aunque no lo sea todo, sí es necesario para cosas básicas como comida, techo y educación. Liliana era más callada, pero yo notaba cómo sus uniformes escolares estaban cada vez más pequeños y cómo ella trataba de disimular para que no me sintiera mal. Y Esteban, mi pequeño, todavía vivía en esa bendita inocencia de la infancia, donde un dulce barato y un abrazo de papá podían solucionar cualquier problema. Preparar los tacos era un ritual que yo había perfeccionado con los años. Primero, marinar la carne desde la noche anterior con una mezcla secreta que incluía comino, ajo machacado, cerveza, sal, pimienta y un toque de panela rallada que le daba un sabor ligeramente dulce. Luego, cocinar la carne a fuego lento hasta que se deshiciera en hilos suaves y jugosos. Las tortillas las hacía yo mismo con harina de maíz que compraba en un molino del barrio La Base, amasándolas con mis propias manos hasta lograr esa consistencia perfecta, ni muy gruesas ni muy delgadas, con ese punto exacto que las hacía flexibles pero resistentes. Encima del comal, las tortillas se inflaban como pequeños globos, y ese era el momento en que yo sabía que estaban listas. Mis tacos tenían fama en el barrio. La gente decía que tenían un sabor especial, diferente a todos los demás. Y yo sabía que ese secreto no estaba solo en los ingredientes, sino en el amor con el que los preparaba. Cada taco que servía llevaba una oración silenciosa: que este alimento nutra el cuerpo y el alma de quien lo coma. Mi abuela Remedios me había enseñado eso. «Mijito, la comida que se prepara con rabia sale amarga, pero la que se hace con amor alimenta más que el estómago». Yo trataba de mantener esa filosofía incluso en los días más duros, cuando el desánimo me pesaba como una piedra en el pecho. Pero el mes de noviembre de ese año había sido especialmente cruel. Colombia atravesaba una de sus peores crisis económicas en décadas. El desempleo estaba por las nubes, y la gente simplemente no tenía dinero para gastar en tacos callejeros. Mis ventas habían caído casi a la mitad. Había días en los que pasaba 10 o 12 horas parado junto a mi puesto, viendo cómo la gente pasaba de largo, algunos mirando con hambre pero sin detenerse, porque sabían que no tenían ni siquiera los 3,000 pesos que costaba un taco sencillo. Yo había comenzado a bajar los precios, de 3,000 a 2,500, luego a 2,000, desesperado por atraer clientes, pero incluso así las ventas seguían cayendo.
La noche del 22 de noviembre, un viernes que debería haber sido bueno para las ventas, fue desastrosa. Había llovido toda la tarde, una de esas lluvias tropicales que parecen no tener fin, y aunque la lluvia había parado al caer la noche, el daño estaba hecho. Las calles estaban inundadas, la gente se había quedado en sus casas, y yo había vendido solamente 12 tacos en todo el día. 12 tacos, 24,000 pesos, de los cuales tenía que descontar los 15,000 que había gastado en ingredientes. 9,000 pesos de ganancia en un día completo de trabajo. No alcanzaba ni para el desayuno de los niños al día siguiente. Cuando regresé a casa esa noche, encontré a Marlene sentada en la oscuridad de la sala porque no habíamos podido pagar la luz y nos la habían cortado 2 días antes. Ella no dijo nada, pero sus lágrimas silenciosas en la penumbra dijeron más que 1000 palabras. Me senté a su lado y la abracé, sintiéndome el peor esposo y padre del mundo. «Perdóname», le dije. «Perdóname por no poder darte más». Ella negó con la cabeza y me abrazó más fuerte. «No es tu culpa, Rigoberto. Tú haces lo que puedes. Dios proveerá». Pero incluso mientras ella decía esas palabras, yo podía sentir su desesperación tan real y tangible como la mía. Esa noche, después de que todos se durmieron, yo me arrodillé junto a la ventana de nuestro cuarto y miré hacia el cielo nublado de Cali. No soy un hombre especialmente religioso. Nunca fui de ir a misa todos los domingos, ni de rezar el rosario diariamente. Pero en ese momento necesitaba creer que alguien, en algún lugar, estaba escuchando. «Dios», susurré, «no te pido riquezas ni lujos. Solo te pido que me des fuerzas para alimentar a mis hijos. Si es necesario que yo pase hambre, que así sea, pero no permitas que ellos sufran. Dame una oportunidad, una señal, algo que me diga que no estoy solo en esta lucha». No hubo respuesta. Solo el sonido distante de los carros pasando por la avenida y el llanto suave de un bebé en algún apartamento vecino. Al día siguiente, sábado 23 de noviembre, me levanté con la determinación de que ese día sería diferente. Preparé más carne de lo habitual, hice tortillas frescas desde temprano, organicé mi puesto con especial cuidado, coloqué un letrero nuevo que decía «Tacos Don Rigoberto», los más sabrosos de Cali, y me dispuse a vender como nunca antes. Pero el día transcurrió con una lentitud agónica. El clima estaba extraño, nublado pero sin lluvia, con un viento frío inusual para Cali. La gente pasaba apurada, encogida en sus chaquetas, sin detenerse. Vendí 18 tacos en todo el día. 18. A las 11 de la noche, cuando normalmente cerraba, me quedaban todavía más de 30 tacos preparados que nadie había comprado. Estaba a punto de empacar todo cuando algo dentro de mí dijo: «Espera un poco más». No sé por qué obedecí esa voz interior, pero lo hice. Me quedé ahí, parado junto a mi puesto, viendo cómo las calles se vaciaban, cómo las luces de las casas se apagaban una por una, cómo el barrio San Antonio se sumergía en su sueño nocturno. Y entonces, justo cuando estaba por rendirme definitivamente, lo vi. Caminaba despacio por la calle Séptima, subiendo la pendiente desde el centro del barrio, con pasos que parecían costarle un esfuerzo inmenso. Era un hombre que podría tener cualquier edad entre los 30 y los 60 años. Era imposible saberlo con certeza, porque su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha de un poncho de lana desgastado, de esos que usan los campesinos en las zonas frías de Colombia. El poncho era de color marrón oscuro, manchado por el barro y la humedad, y colgaba sobre su cuerpo delgado como si fuera varias tallas más grande. Sus pantalones eran de tela gruesa, remendados en las rodillas, y calzaba unas botas de caucho negras que chapoteaban en los charcos que todavía quedaban de la lluvia de la tarde. Lo primero que me llamó la atención no fue su apariencia, sino algo indefinible en su manera de moverse. Había una dignidad extraña en su andar, a pesar del evidente cansancio que arrastraba. No caminaba con la postura encorvada de los derrotados por la vida, sino erguido, como si llevara sobre sus hombros un peso invisible, pero sagrado. Cuando llegó frente a mi puesto, se detuvo y levantó el rostro hacia mí, y fue en ese momento
cuando vi sus ojos. Eran ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, pero con un brillo que contrastaba con su aspecto miserable. No era el brillo del hambre desesperada, ni de la locura que a veces se ve en las personas que viven en las calles. Era otra cosa, algo que no puedo describir con exactitud, incluso ahora desde el plano espiritual. Era como si esos ojos hubieran visto más de lo que cualquier ser humano debería ver, como si guardaran secretos del universo entero. Me miraron directamente, sin parpadear, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor húmedo de la noche caleña. «Buenas noches, hermano», me dijo con una voz suave pero clara, con un acento que no pude identificar. No era exactamente el acento costeño, ni paisa, ni del Valle del Cauca. Era como si hablara un español perfecto, pero sin las marcas regionales que todos llevamos impresas en nuestra forma de pronunciar las palabras. «¿Todavía tienes tacos para vender?» «Sí, señor», respondí, tratando de ocultar mi sorpresa por tener un cliente a esa hora. «Tengo bastantes, de hecho». «¿Cuántos deseas?» Él se acercó más al puesto y miró los tacos que tenía preparados, todavía tibios bajo el comal que mantenía encendido con una llama baja. Observó la carne desmechada, las tortillas doradas, los recipientes con cilantro, cebolla picada, salsa verde y salsa roja que yo preparaba cada mañana con chiles frescos del mercado de Santa Elena. «Necesito varios», dijo después de un momento. «Son para llevar. Hay unos niños que no han comido en todo el día, y prometí llevarles algo antes de que anocheciera del todo». Mientras hablaba, metió la mano en el bolsillo de su pantalón, buscando evidentemente dinero, pero la expresión de su rostro cambió sutilmente. Vi cómo sus dedos revolvían el interior del bolsillo vacío, cómo sus cejas se juntaban en un gesto de preocupación, cómo sus labios se apretaban en una línea delgada. «¿Cuánto cuestan?», preguntó, aunque por su tono de voz y la forma en que había dejado de buscar en su bolsillo, yo ya sabía la respuesta. Este hombre no tenía dinero, probablemente no tenía ni un solo peso, y los niños de los que hablaba, quienesquiera que fueran, realmente tenían hambre. Algo en su mirada me lo confirmó. No estaba mintiendo. No era uno de esos estafadores que inventan historias para conseguir comida gratis. Este hombre decía la verdad, y esa verdad pesaba sobre él como una carga insoportable. 2,000 pesos cada uno, respondí, manteniendo mi voz neutral. Él asintió lentamente y sacó la mano del bolsillo, vacía. «Entiendo», dijo con una calma que me sorprendió. «No tengo dinero en este momento, hermano. Pensé que me quedaba algo, pero me equivoqué. Discúlpame por haberte hecho perder el tiempo». Se dio la vuelta para marcharse, y en ese momento algo sucedió dentro de mí que no puedo explicar racionalmente. Vi su espalda alejándose, ese poncho gastado moviéndose con el viento, esas botas de caucho arrastrándose sobre el pavimento mojado. Y de repente vi algo más. Vi a mis propios hijos. Vi a Camilo con sus zapatos rotos, a Liliana con su uniforme pequeño, a Esteban preguntando por qué no había comida en la mesa. Vi a Marlene llorando en la oscuridad de nuestro apartamento sin luz. Vi todos los días de mi vida en los que yo había sido ese hombre, caminando por las calles sin dinero, con el estómago vacío y el corazón pesado, rogándole a Dios que me diera una oportunidad, una señal, algo que me dijera que no estaba completamente solo en este mundo cruel. «¡Espera!», le grité antes de que llegara a la esquina. Él se detuvo y se volvió hacia mí, con una expresión de sorpresa en su rostro. «Regresa», le dije, haciendo un gesto con la mano. Él caminó de vuelta hacia mi puesto, despacio, como si no se atreviera a creer lo que estaba sucediendo. Cuando estuvo frente a mí nuevamente, tomé una de las bolsas grandes de plástico que usaba para los pedidos grandes, esas bolsas blancas con asas rojas que compraba en el mercado, y comencé a llenarla. Metí todos los tacos que me quedaban, 32 tacos en total. Los envolví cuidadosamente en papel aluminio, organizándolos en la bolsa para que no se aplastaran. Agregué porciones generosas de todas las salsas en pequeños recipientes desechables, cilantro fresco, cebolla picada, limones partidos. Incluso metí las últimas tortillas que tenía,
todavía calientes del comal. La bolsa se llenó hasta el tope, pesada con comida suficiente para alimentar a una familia entera. El hombre me miraba hacer todo esto sin decir una palabra, con los ojos muy abiertos y brillantes, como si estuviera presenciando algo imposible. Cuando terminé de empacar todo, cerré la bolsa con un nudo en las asas para que no se abriera, y se la extendí hacia él. Nuestras manos se tocaron cuando él tomó la bolsa, y juro por todo lo que amo, que sentí algo inexplicable en ese contacto, una calidez que no venía del calor de los tacos, sino de algo más profundo, algo que parecía fluir de su piel hacia la mía como una corriente eléctrica suave. «Llévalo, hermano», le dije, mirándolo directamente a los ojos. «No me debes nada. Que Dios te bendiga y que esos niños coman bien esta noche». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, sin el temblor de duda que normalmente me acompañaba cuando tomaba decisiones importantes. En ese momento no pensé en el dinero que acababa de perder, no pensé en los ingredientes que había pagado y que ahora regalaba, no pensé en que al día siguiente tendría que explicarle a Marlene por qué regresaba sin nada. Solo pensé en que frente a mí había un ser humano que necesitaba ayuda, y yo tenía la capacidad de dársela. El hombre sostuvo la bolsa contra su pecho, abrazándola como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban bajo la luz amarillenta del farol de la calle. «¿Por qué?», me preguntó con voz quebrada. «¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces. Podría ser cualquiera, un ladrón, un mentiroso, alguien que va a vender esta comida en lugar de dársela a los niños». Su sinceridad me conmovió profundamente. Era claro que este hombre no estaba acostumbrado a recibir bondad, que el mundo lo había golpeado tanto que ahora desconfiaba incluso de los gestos generosos, porque alguna vez yo también fui ese desconocido que necesitaba ayuda. Le respondí con total honestidad, porque sé lo que se siente tener hambre y no tener a dónde ir. Porque creo que en este mundo hay muy poca bondad, y si yo tengo la oportunidad de añadir aunque sea un poco, aunque sea un grano de arena, quiero hacerlo. Y porque cuando miro tus ojos, hermano, veo algo que me dice que tú eres un hombre bueno que está pasando por un momento difícil, y que harás exactamente lo que dijiste: llevar esta comida a esos niños hambrientos. Él asintió varias veces, incapaz de hablar. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, surcando caminos limpios en su rostro polvoriento. Dio un paso hacia adelante, y antes de que yo pudiera reaccionar, me abrazó con fuerza. La bolsa de tacos presionada entre nosotros. Fue un abrazo extraño, intenso, lleno de una emoción que iba más allá de la simple gratitud. Sentí cómo su cuerpo temblaba contra el mío, cómo sus brazos me apretaban, con una fuerza que no parecía corresponder con su apariencia débil. «Que Dios multiplique 1000 veces lo que has hecho por mí esta noche», susurró en mi oído. «Que cada gesto de bondad que has sembrado en tu vida regrese a ti convertido en bendiciones para tu familia. Que nunca te falte el pan en tu mesa, ni el amor en tu corazón. Que tu recompensa sea grande en el cielo y en la tierra». Sus palabras me erizaron la piel. No eran las palabras típicas de agradecimiento que uno espera escuchar. Sonaban como una oración antigua, como una bendición pronunciada por alguien que tenía autoridad para hacerlo. Cuando se separó de mí, su rostro había cambiado de alguna manera que no puedo describir con exactitud. Seguía siendo el mismo hombre con el poncho gastado y las botas de caucho, pero había algo diferente en su expresión, algo luminoso que no había notado antes. Me miró una última vez, con una intensidad que me llegó hasta el alma, y luego sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas un movimiento de labios, pero en esa sonrisa había tanto amor, tanta paz, tanta comprensión profunda del sufrimiento humano y de la belleza de la compasión, que sentí como si alguien hubiera encendido una vela dentro de mi pecho. «Nos veremos pronto, hermano Rigoberto», dijo. Solo después, mucho después, me di cuenta de que nunca le había dicho mi nombre. Él lo sabía,
simplemente lo sabía, pero en ese momento yo estaba tan emocionado que no noté ese detalle crucial. Él se dio la vuelta y comenzó a caminar calle abajo, hacia la oscuridad de las calles mal iluminadas del barrio San Antonio. Lo vi alejarse, la bolsa blanca balanceándose a su lado, su figura encorvada bajo el peso de la comida y de alguna carga invisible que llevaba sobre sus hombros. Algo me hizo seguirlo, con la mirada más tiempo del habitual. Normalmente, cuando un cliente se iba, yo inmediatamente me ponía a limpiar o a atender al siguiente, pero esa noche no había siguiente cliente, y algo en mi interior me obligaba a observarlo hasta que desapareciera de mi vista. Caminó hasta el final de la cuadra, donde la calle Séptima hace una curva cerrada hacia la izquierda y desciende hacia los barrios más pobres de la colina. Justo antes de doblar la esquina, se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. La distancia era considerable, tal vez 50 metros, pero juro que pude ver sus ojos brillando en la oscuridad, 2 puntos de luz que me observaban con una intensidad sobrenatural. Levantó su mano derecha en un gesto de despedida, o tal vez de bendición, y luego desapareció detrás de la esquina. Me quedé allí parado, inmóvil, con una sensación extraña en el pecho que no sabía si era alegría, melancolía o una mezcla de ambas. Miré mi puesto vacío, el comal todavía caliente pero sin nada que cocinar, los recipientes de salsa casi vacíos, la tabla de picar manchada con el jugo de los limones. Había regalado toda mi mercancía, todo el producto de un día de trabajo, y sin embargo me sentía extrañamente ligero, como si hubiera depositado una carga pesada que llevaba arrastrando durante años. Comencé a limpiar mi puesto con movimientos lentos, casi meditativos. Apagué el comal, guardé los recipientes vacíos, doblé el mantel de plástico que cubría la mesa, quité el letrero de Tacos Don Rigoberto. Mientras hacía todo esto, una paz profunda e inexplicable me invadía, llenando cada rincón de mi ser. No era la paz de haber tenido un buen día de ventas, ni la satisfacción de haber ganado dinero. Era otra cosa, algo más sutil y más profundo, la paz de haber hecho lo correcto, de haber respondido al llamado de la compasión sin calcular el costo personal, de haber sido instrumento de alivio para el sufrimiento de otro ser humano. Guardé todo en mi carrito de metal, ese mismo carrito oxidado que empujaba cada mañana desde mi apartamento hasta este punto de la calle Séptima, y que cada noche empujaba de regreso en el camino inverso. Mientras aseguraba todo con las cuerdas elásticas que usaba para evitar que las cosas se cayeran durante el trayecto, comencé a reflexionar sobre lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran esos niños hambrientos de los que hablaba? ¿Por qué sus palabras de despedida me habían conmovido tanto? ¿Por qué sentía que algo importante, algo trascendental, acababa de ocurrir en mi vida? No tenía respuestas para ninguna de estas preguntas, y en ese momento no me importaba no tenerlas. Solo sabía que había tomado la decisión correcta, que había actuado desde el corazón en lugar de desde el miedo o la necesidad, y que esa sensación de rectitud moral valía más que todos los pesos que había dejado de ganar. Miré hacia el cielo, donde las nubes finalmente se habían abierto y dejaban ver algunas estrellas tímidas parpadeando entre la contaminación lumínica de la ciudad. Gracias, susurré hacia arriba, sin saber muy bien a quién le agradecía o por qué. Gracias por darme la oportunidad de ser útil, de ser bueno, de ser humano en el sentido más profundo de la palabra. Empujé mi carrito cuesta abajo hacia mi apartamento, sintiendo el viento fresco de la noche acariciar mi rostro cansado. Por primera vez en semanas, tal vez en meses, no me sentía aplastado por las preocupaciones económicas. Sí, mañana tendría que enfrentar la realidad de no tener dinero ni mercancía. Sí, tendría que explicarle a Marlene lo que había hecho. Sí, tendría que encontrar la manera de conseguir ingredientes para seguir trabajando. Pero todo eso podía esperar hasta mañana.
Esta noche, ahora mismo, solo quería mantener esta sensación de paz, este sentimiento de haber tocado algo sagrado sin darme cuenta. Mientras caminaba por las calles oscuras del barrio, sonriendo sin razón aparente, completamente ajeno al destino que me esperaba, no podía imaginar que ese encuentro había sido mucho más que un simple acto de caridad entre desconocidos. No podía saber que esa bolsa de tacos alimentaría no solo a unos niños hambrientos, sino que pondría en movimiento fuerzas espirituales que cambiarían el curso de mi vida y de la vida de mi familia para siempre. No podía saber que ese hombre del poncho gastado no era quien parecía ser, y que su promesa de vernos pronto se cumpliría de una manera que yo jamás habría podido anticipar. Pero todo eso lo descubriría muy pronto, mucho más pronto de lo que cualquiera hubiera imaginado. Llegué al apartamento cerca de la medianoche, subiendo los 3 pisos de escaleras con mi carrito haciendo ruido contra cada escalón, ese sonido metálico que ya era parte de la banda sonora de mi vida. El edificio estaba en silencio. Solo se escuchaban los ronquidos de don Augusto en el primer piso y el televisor encendido de la familia Ochoa en el segundo. Abrí la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido, pero Marlene ya estaba despierta, sentada en la oscuridad de la sala, esperándome como hacía todas las noches. Encendió una vela cuando me escuchó entrar, y a la luz temblorosa de esa pequeña llama pude ver su rostro. Había estado llorando, sus ojos estaban hinchados y rojos, y tenía esa expresión de agotamiento absoluto que solo tienen las madres que han pasado el día entero preocupándose por cómo van a alimentar a sus hijos. Me miró con una mezcla de esperanza y temor, esperando que yo sacara dinero de mi bolsillo, que le dijera que había sido un buen día, que teníamos suficiente para comprar algo de comida para el desayuno de los niños. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó con voz cansada, aunque por mi expresión probablemente ya sabía la respuesta. Me senté a su lado en el sofá desvencijado que habíamos comprado de segunda mano hace años, cuando todavía teníamos esperanzas de una vida mejor. El resorte roto del lado izquierdo se clavó en mi espalda, pero ya estaba tan acostumbrado que ni siquiera me molesté en cambiar de posición. Marlene, comencé buscando las palabras adecuadas. Tengo que contarte algo que pasó esta noche. Ella me miró con los ojos muy abiertos, asustada, probablemente pensando que había pasado algo terrible. No vendí casi nada hoy. Fueron solo 18 tacos en todo el día. Y vi cómo su rostro se descomponía, cómo sus labios temblaban tratando de contener las lágrimas que ya comenzaban a formarse nuevamente. Pero eso no es todo. Continué rápidamente. Al final de la noche, cuando estaba por cerrar, llegó un hombre. Un hombre muy pobre, con un poncho gastado y botas de caucho, buscando comida para unos niños. No tenía dinero, Marlene, ni un solo peso. Ella cerró los ojos, como si ya supiera lo que venía a continuación y no quisiera escucharlo. «Rigoberto, por favor, dime que no», comenzó, pero yo la interrumpí suavemente, tomando sus manos ásperas entre las mías. Le di todos los tacos que me quedaban, toda la mercancía, todo. Las palabras salieron de mi boca con una mezcla de vergüenza y orgullo, consciente de la locura de lo que había hecho, pero incapaz de arrepentirme. 32 tacos, todas las salsas, todo. Se lo di gratis, sin cobrarle nada. El silencio que siguió fue pesado, denso como el aire antes de una tormenta. Marlene retiró sus manos de las mías y se cubrió el rostro, y por un momento pensé que iba a gritar, a reclamarme, a decirme que era un irresponsable, que cómo se me ocurría regalar comida cuando nuestros propios hijos se estaban acostando con hambre, y hubiera tenido todo el derecho de hacerlo. Cualquier mujer en su situación habría explotado de frustración y rabia justificada, pero Marlene no era cualquier mujer. Después de un largo momento, bajó las manos de su rostro y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Había lágrimas en sus ojos, sí, pero no eran lágrimas de enojo. Eran lágrimas de una emoción más compleja, una mezcla de tristeza, comprensión y algo que podría llamarse admiración resignada. «¿Por qué lo hiciste?», me preguntó en voz baja.
porque cuando lo vi, Marlene, vi a nuestros hijos en esos niños hambrientos de los que hablaba. Vi todas las veces que nosotros hemos necesitado ayuda y no la hemos recibido. Vi la oportunidad de ser para alguien más lo que yo hubiera querido que alguien fuera para nosotros. Mi voz se quebró al final y me di cuenta de que yo también estaba llorando. Sé que fue una locura. Sé que mañana no tendremos dinero para comprar ingredientes. Sé que los niños van a despertar con hambre. Sé que debería haber pensado primero en mi propia familia. Pero en ese momento, Marlene, sentí que era lo correcto. Sentí que Dios me estaba pidiendo que lo hiciera y no pude negarme. Ella me abrazó entonces, fuerte, desesperadamente, y los dos lloramos juntos en la oscuridad de nuestro apartamento sin luz, aferrándonos el uno al otro como náufragos en medio de un océano tempestuoso. «Entiendo», susurró contra mi hombro. «Ona, Chris, no sé cómo vamos a sobrevivir mañana. No sé qué les voy a decir a los niños cuando pregunten por el desayuno. Pero entiendo por qué lo hiciste. Y a pesar de todo, estoy orgullosa de ti con Rigoberto. Orgullosa de ser la esposa de un hombre que todavía tiene compasión en el corazón a pesar de todo lo que hemos sufrido». Nos quedamos así durante el largo rato, abrazados en el sofá, escuchando los sonidos nocturnos del edificio y de la ciudad más allá de nuestras paredes. Eventualmente, nos separamos y ella sopló la vela para ahorrarla. «Vamos a dormir», dijo con voz cansada. «Mañana Dios dirá. Él siempre provee de una manera u otra». Su fe me conmovía profundamente, especialmente porque sabía que ella también tenía dudas, que también luchaba con la desesperación, pero elegía creer de todas formas. Entramos al único cuarto del apartamento, donde nuestros 3 hijos dormían en las 2 camas viejas. Camilo estaba acostado en la cama individual pegada a la pared, su cuerpo de 14 años ya demasiado grande para ese colchón delgado. Liliana y Esteban compartían la cama matrimonial con nosotros, los dos acurrucados juntos en un extremo, dejándonos el espacio suficiente para que Marlene y yo pudiéramos acostarnos en el otro lado. Me acerqué primero a Camilo. Dormía con el ceño fruncido. Incluso en sueños, llevaba las preocupaciones que ya comenzaban a pesar sobre sus hombros jóvenes. Le acaricié el cabello negro y despeinado, ese cabello que había heredado de mí, y sentí una punzada de dolor en el pecho. Mi hijo mayor estaba creciendo en medio de carencias, viendo cómo su padre luchaba día tras día sin lograr darle una vida mejor. «Perdóname, mijo», susurré tan bajo que ni siquiera él en su sueño podría haberme escuchado. «Perdóname por no ser el padre que mereces, por no poder darte todo lo que necesitas. Pero quiero que sepas que todo lo que hago, cada decisión que tomo, es pensando en ti y en tus hermanos». Me incliné y besé su frente, sintiendo el calor de su piel joven contra mis labios. Él murmuró algo ininteligible en sueños y se dio la vuelta, acurrucándose más contra la pared. Me moví hacia la cama grande, donde Liliana dormía con su camiseta de dormir rosada desgastada, esa que había sido nueva hace 3 años y que ahora le quedaba pequeña, pero que seguía usando porque no teníamos dinero para comprarle otra. Tenía 11 años, estaba en esa edad difícil entre la niñez y la adolescencia, y yo veía cómo la pobreza comenzaba a afectarle de maneras sutiles. Se había vuelto más callada, más retraída, más consciente de las diferencias entre lo que ella tenía y lo que tenían sus compañeras de escuela. «Mi princesa», le susurré, acariciando su cabello largo y negro que Marlene trenzaba cada mañana antes de mandarla a la escuela. «Algún día te voy a dar todo lo que mereces. Algún día vas a tener vestidos bonitos, zapatos nuevos, todo lo que una niña debe tener. No sé cuándo ni cómo, pero te lo prometo». Besé su mejilla suave, y ella sonrió levemente en sueños, su mano pequeña apretando la almohada gastada. Finalmente me acerqué a Esteban, mi bebé de 7 años, aunque ya no era realmente un bebé. Dormía boca arriba, con los brazos extendidos y la boca abierta, respirando profundamente, con ese abandono total que solo tienen los niños pequeños. Su rostro era una mezcla perfecta de Marlene y mía, con mis cejas gruesas y su nariz delicada.
Todavía conservaba esa inocencia pura de la infancia, esa capacidad de ser feliz con las cosas más simples. Un partido de fútbol con una pelota desinflada, una historia antes de dormir, un abrazo de papá. Me arrodillé junto a la cama y lo observé durante largo rato, memorizando cada detalle de su rostro como si fuera la primera o la última vez que lo veía. Estelito, le dije usando el apodo cariñoso que solo yo usaba con él. Eres mi alegría, mi pequeño rayo de sol. Nunca pierdas esa risa tuya, esa capacidad de encontrar felicidad en todo. El mundo va a tratar de quitártela, va a tratar de hacerte duro y amargado, pero no se lo permitas. Sé siempre bondadoso, siempre generoso, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite, aunque tú mismo estés pasando dificultades. Lo besé en la frente, en las mejillas, en la punta de la nariz, llenándome de su olor a niño, ese aroma indefinible que es mezcla de jabón barato, sudor infantil y algo más, algo puro que solo tienen los niños pequeños. Él se movió ligeramente, haciendo un ruidito suave, y por un momento pensé que iba a despertar, pero siguió durmiendo profundamente. Me levanté con esfuerzo, sintiendo el peso de mis 48 años y de todas las noches de poco sueño y mucho trabajo. Marlene ya se había acostado en nuestro lado de la cama, y yo me deslicé junto a ella, tratando de no molestar a los niños. La cama crujió bajo mi peso, como siempre lo hacía, ese sonido familiar que era parte de nuestra vida nocturna. Me quedé acostado boca arriba, mirando el techo oscuro donde sabía que había una mancha de humedad en forma de continente, aunque no podía verla en la oscuridad. Marlene se acurrucó contra mí, su cabeza descansando en mi hombro, su brazo sobre mi pecho. «Te amo», susurró. «A pesar de todo, a pesar de las dificultades, te amo más cada día. Eres un buen hombre, Rigoberto Santa Cruz, y nuestros hijos son afortunados de tenerte como padre». Sus palabras me atravesaron como flechas dulces, y sentí que mi pecho se llenaba de una emoción tan intensa que apenas podía respirar. «Yo también te amo», respondí, mi voz apenas audible. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, tú y estos 3 angelitos que duermen junto a nosotros. Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada, porque todo me llevó a ti y a ellos». Nos quedamos en silencio después de eso, escuchando las respiraciones de nuestros hijos, el ruido distante del tráfico en la avenida, el goteo persistente de la llave del lavadero que nunca habíamos podido arreglar. Cerré los ojos y, por costumbre, más que por convicción, comencé a rezar mentalmente. No era bueno para las oraciones formales. Nunca había aprendido bien el Padre Nuestro ni el Ave María, así que simplemente hablaba con Dios en mis propias palabras, como si fuera un amigo con quien compartir los pensamientos antes de dormir. «Dios», pensé, «gracias por este día. Sé que no fue un buen día en términos de dinero. Sé que mañana voy a despertar sin saber cómo voy a alimentar a mi familia. Pero aún así te doy gracias. Gracias por mis manos que todavía pueden trabajar. Gracias por mi esposa que me ama a pesar de mis fracasos. Gracias por mis hijos que me llenan de alegría, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por ese hombre que llegó esta noche y me dio la oportunidad de ser útil, de practicar la caridad que tanto predicas en tu palabra, pero que tan pocos practicamos realmente». Sentí una paz profunda llenándome mientras oraba, una sensación de calma que no había experimentado en meses. Si hoy fue mi último día de ventas, si mañana no logro conseguir ingredientes y tengo que cerrar mi negocio, está bien. Hice lo correcto esta noche. Ayudé a alguien que lo necesitaba, y eso vale más que cualquier ganancia material. Protege a mi familia, Señor. Ellos no tienen la culpa de mis decisiones. Si alguien tiene que sufrir las consecuencias, que sea yo, pero por favor cuida de Marlene, de Camilo, de Liliana, de Esteban. Son lo único que realmente importa en este mundo. Mientras estos pensamientos flotaban en mi mente, sentí como mi cuerpo comenzaba a relajarse de una manera extraña. Un cansancio profundo, más allá del simple agotamiento físico de un día de trabajo, comenzó a invadirme.
Era como si cada célula de mi cuerpo suspirara de alivio, como si después de años de tensión constante, finalmente se me permitiera descansar de verdad. Mis músculos se aflojaron, mi respiración se hizo más lenta y profunda, mi corazón latía con un ritmo tranquilo y constante. ¿Estoy tan cansado?, pensé vagamente, sintiendo cómo la conciencia comenzaba a disolverse en los bordes. Tan cansado. Y en ese momento, con mi esposa acurrucada contra mí, mis hijos respirando suavemente a nuestro lado, una oración de agradecimiento todavía resonando en mi mente, y esa extraña paz llenando cada rincón de mi ser, me dejé llevar por el sueño. No hubo dolor, no hubo angustia ni lucha, no hubo ese momento dramático que aparece en las películas donde el moribundo se convulsiona y jadea buscando aire. Fue simplemente como sumergirse en aguas cálidas y tranquilas, como dejarse llevar por una corriente suave hacia algún lugar desconocido, pero de alguna manera familiar. Mi último pensamiento consciente fue una imagen de mis hijos sonriendo, y luego todo se volvió oscuridad. Pero no fue una oscuridad aterradora, fue más bien como la oscuridad reconfortante de cerrar los ojos y saber que al abrirlos todo estará bien. Floté en esa oscuridad durante un tiempo que podría haber sido un segundo o una eternidad, sin concepto real del tiempo transcurriendo. No pensaba, no sentía miedo, no me preguntaba qué estaba pasando. Simplemente existía en ese espacio entre estados, en ese umbral donde la vida terrenal termina y algo más comienza. Y entonces, gradualmente, la oscuridad comenzó a aclararse. No fue un cambio repentino, sino gradual, como cuando el sol amanece lentamente disolviendo las sombras de la noche. Comencé a ser consciente de mí mismo nuevamente, pero era una conciencia diferente a la que había tenido en vida. Me sentía ligero, increíblemente ligero, como si me hubiera quitado un abrigo pesado que había estado usando durante tanto tiempo que ya había olvidado su peso. Abrí los ojos, o al menos hice algo equivalente a abrir los ojos, porque ya no estaba seguro de si todavía tenía ojos en el sentido físico. Lo primero que vi fue luz. Una luz dorada y cálida que no venía de ninguna fuente específica, sino que parecía emanar de todas partes al mismo tiempo. No era una luz cegadora que hiciera daño a la vista, sino una luminosidad suave que invitaba a ser contemplada, que producía una sensación de bienestar profundo solo con mirarla. Me incorporé, o más bien me encontré de pie sin haber hecho el esfuerzo consciente de levantarme, y miré a mi alrededor tratando de entender dónde estaba. El lugar no se parecía a nada que hubiera visto en la tierra. No había paredes ni techo, no había suelo sólido bajo mis pies, y sin embargo me sentía perfectamente estable. Era como estar parado en medio de un espacio infinito lleno de esa luz dorada, con formas y colores que cambiaban constantemente en los bordes de mi visión. Nunca lo suficientemente definidos como para ser identificados, pero hermosos de una manera que no podía describir. ¿Dónde estoy?, pregunté en voz alta, o al menos intenté hacerlo. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. ¿Qué me pasó? ¿Estoy soñando? Pero incluso mientras hacía estas preguntas, una parte de mí ya conocía la respuesta. Una parte de mí sabía que algo fundamental había cambiado, que había cruzado un umbral del cual no había retorno, que mi vida como Rigoberto Santa Cruz, el taquero de la calle Séptima en el barrio San Antonio de Cali, había llegado a su fin. Y entonces, emergiendo de la luz como si hubiera estado allí todo el tiempo esperando a que yo estuviera listo para verlo, apareció él. El hombre del poncho gastado, solo que ahora ya no llevaba poncho ni botas de caucho ni ropa sucia y remendada. Ahora estaba vestido con algo que no puedo describir adecuadamente con palabras humanas, algo que era parte luz y parte tela, algo que fluía alrededor de su cuerpo como si tuviera vida propia, y su rostro, ese rostro que había visto brevemente bajo la luz amarillenta de un farol callejero, ahora brillaba con una luz interior que era imposible de ignorar.
Me miró con esos ojos profundos que ahora reconocía y sonrió con una sonrisa que contenía todo el amor del universo. «Bienvenido, hermano Rigoberto», dijo con esa voz que había escuchado apenas unas horas antes, aunque ahora sonaba diferente, amplificada por alguna cualidad que la hacía resonar en lo más profundo de mi ser. «Nos volvemos a ver, tal como te prometí, y esta vez tengo algo muy importante que mostrarte». Me quedé paralizado, observando a ese ser de luz que había sido el hombre del poncho gastado, tratando de procesar lo que estaba viendo, pero sin poder articular un solo pensamiento coherente. Mi mente, o lo que quedaba de ella en este estado extraño, intentaba aferrarse a la lógica, buscando explicaciones racionales para lo que estaba experimentando. Tal vez había sufrido un desmayo, tal vez estaba teniendo una alucinación producto del cansancio extremo, tal vez todo esto era un sueño particularmente vívido, del cual despertaría en cualquier momento en mi cama junto a Marlene y los niños. Pero en lo profundo de mi ser, más allá de la confusión y el miedo inicial, sabía la verdad. La sabía con una certeza absoluta que no admitía dudas ni cuestionamientos. Había muerto. Mi corazón cansado, debilitado por años de estrés, mala alimentación y preocupaciones constantes, simplemente se había detenido mientras dormía. No hubo agonía, no hubo tiempo para despedidas, no hubo oportunidad de decir últimas palabras. Simplemente había pasado del sueño terrenal a este despertar espiritual sin siquiera darme cuenta del momento exacto de la transición. «No comprendo», logré decir finalmente, mi voz temblando con una mezcla de asombro y terror. «¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado?» Las preguntas salían atropelladamente de mi boca, cada una cargada con el peso de la desesperación de quien acaba de darse cuenta de que ha dejado atrás todo lo que conocía y amaba. El ser de luz se acercó a mí con pasos que no producían sonido alguno, moviéndose con una gracia que era imposible de replicar en un cuerpo físico. Cuando estuvo frente a mí, extendió su mano y la colocó suavemente sobre mi hombro. Sentí una calidez indescriptible emanando de ese contacto, una calidez que no era física sino que parecía penetrar directamente en mi esencia, calmando el pánico que comenzaba a apoderarse de mí. «Rigoberto», dijo con una voz infinitamente paciente y comprensiva, «soy yo, el mismo hombre que llegó a tu puesto de tacos anoche pidiendo comida para unos niños hambrientos, el mismo al que tú, sin pensarlo 2 veces, le entregaste toda tu mercancía sin esperar nada a cambio, el mismo que te abrazó y te bendijo antes de marcharse». Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en mi conciencia aturdida. «Pero también soy mucho más que eso. Soy aquel que hace 2000 años caminó por la tierra enseñando sobre el amor, la caridad y el perdón. Soy aquel que fue carpintero en Nazaret, que multiplicó los panes y los peces, que lavó los pies de sus discípulos. Soy Jesús, hermano Rigoberto, y anoche fui yo quien recibió tu acto de amor desinteresado». Sus palabras cayeron sobre mí como un rayo, pero en lugar de destruirme, me llenaron de una comprensión repentina y absoluta. Todo cobraba sentido ahora. Esa sensación extraña que había tenido al mirarlo a los ojos, esa paz inexplicable que me invadió después de darle los tacos, esa certeza profunda de estar haciendo lo correcto, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Mi mente humana no había sido capaz de reconocerlo conscientemente, pero mi espíritu lo había sabido, había respondido a su presencia sin necesidad de pruebas o explicaciones. Caí de rodillas, o al menos hice el equivalente espiritual de caer de rodillas, abrumado por la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Señor», susurré, mi voz quebrándose por la emoción, «perdóname, no sabía, nunca imaginé. Si hubiera sabido que eras tú, habría hecho mucho más. Te habría dado todo lo que tenía». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, aunque ya no estaba seguro si todavía tenía ojos físicos capaces de llorar o si éstas eran lágrimas de otra naturaleza. Jesús se arrodilló frente a mí, colocando sus manos a ambos lados de mi rostro,
y obligándome gentilmente a mirarlo directamente. Sus ojos, esos ojos que contenían toda la sabiduría y el amor del universo, se clavaron en los míos con una intensidad que hubiera sido insoportable si no fuera por la ternura infinita que transmitían. «Rigoberto, mi hermano amado», dijo con una voz que era simultáneamente firme y suave, «escúchame bien, porque esto es importante. Hiciste exactamente lo correcto precisamente porque no sabías quién era yo. Tu acto de caridad fue puro porque no buscaba recompensa. No esperaba reconocimiento, no calculaba beneficios. Viste a un ser humano necesitado y respondiste con amor, con compasión genuina, con generosidad que venía del corazón y no de la obligación religiosa o del deseo de aparentar bondad ante otros. Limpió mis lágrimas con sus pulgares, un gesto tan humano y tan tierno que me hizo llorar aún más. Este es el tipo de amor que mi padre y yo valoramos más que cualquier otra cosa. El amor que se da sin esperar nada a cambio. El amor que se manifiesta en acciones concretas hacia los más pequeños y vulnerables. Pero, Señor, protesté débilmente, yo solo di unos tacos. No fue nada especial, nada extraordinario. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Incluso mientras decía estas palabras, una parte de mí sabía que no eran ciertas. Había visto a demasiadas personas pasar de largo junto a los necesitados. Había sido testigo de demasiada indiferencia y egoísmo en el mundo como para creer realmente que cualquiera habría hecho lo que yo hice. Jesús sonrió y en esa sonrisa había una mezcla de alegría y tristeza. ¿Crees que fue solo dar unos tacos? Déjame mostrarte lo que realmente sucedió anoche, lo que tus ojos terrenales no pudieron ver. Él se puso de pie y me ayudó a levantarme, manteniendo su mano sobre mi hombro. El espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La luz dorada se arremolinó, formando imágenes, como si estuviéramos dentro de una película tridimensional que se desarrollaba alrededor de nosotros. Vi mi puesto de tacos desde una perspectiva aérea, viéndome a mí mismo parado allí en la noche, cansado y desanimado después de un día de malas ventas. Vi cuando Jesús, disfrazado como el hombre del poncho gastado, apareció caminando por la calle. Pero ahora podía ver algo que no había visto entonces, una luz dorada invisible que emanaba de su forma humana, y como esa luz se extendía hacia adelante, iluminando el camino que lo llevaría hasta mi puesto. Esa noche, explicó Jesús, mientras observábamos la escena desarrollarse, caminé por todo el barrio San Antonio. Pasé frente a otros vendedores de comida, frente a restaurantes, frente a tiendas. En cada lugar me detuve y observé, buscando un corazón que estuviera listo para responder al llamado del amor desinteresado. Muchos me vieron, Rigoberto. Muchos notaron al hombre pobre con el poncho gastado, pero sus corazones estaban cerrados por el miedo, por la preocupación por sus propios problemas, por la creencia de que no tenían suficiente para compartir. Vi las imágenes cambiando, mostrando a Jesús acercándose a otros vendedores. Un vendedor de arepas que lo miró con desconfianza y le gritó que se fuera antes de que ahuyentara a los clientes. Una señora que vendía empanadas y que bajó la mirada cuando él se acercó, fingiendo estar ocupada con algo importante. Un restaurante pequeño donde el dueño cerró la puerta con seguro cuando vio al hombre harapiento acercándose. «No los juzgo», continuó Jesús. «Cada uno de ellos tiene sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias historias de dolor que han endurecido sus corazones. Pero entonces llegué a tu puesto, y cuando te miré a los ojos, vi algo diferente. Vi un alma cansada. Sí, un hombre abrumado por las preocupaciones y las dificultades. Pero también vi un corazón que todavía sabía amar, que todavía era capaz de compasión a pesar del sufrimiento personal. Observé la escena donde yo le entregaba la bolsa llena de tacos, donde pronunciaba esas palabras que ahora resonaban con un significado mucho más profundo. «Llévalo, hermano, no me debes nada. Que Dios te bendiga». Vi cómo la luz dorada que emanaba de Jesús se intensificaba en ese momento, cómo envolvía tanto la bolsa de comida como a mí mismo,
como esa luz parecía penetrar en mi pecho y llenar cada rincón de mi ser. «¿Es cuando dijiste esas palabras?», explicó Jesús, «cuando me llamaste hermano y me bendijiste a mí, el creador del universo disfrazado como un mendigo, activaste una de las leyes más poderosas del reino espiritual, la ley de la multiplicación del amor. Cada acto genuino de caridad crea ondas en el tejido espiritual de la realidad, ondas que se expanden y tocan vidas de maneras que el dador nunca podría imaginar». Las imágenes cambiaron nuevamente, y ahora vi a Jesús caminando por las calles oscuras después de dejar mi puesto, la bolsa de tacos en su mano. Lo seguí con la vista mientras descendía por las colinas del barrio San Antonio hacia una zona que yo conocía bien, los asentamientos más pobres de Cali, donde familias enteras vivían en casuchas de cartón y lata, donde el agua potable era un lujo y la comida una esperanza distante. Llegó a una pequeña construcción improvisada hecha de tablas viejas y plásticos, apenas suficiente para proteger de la lluvia. Dentro, acurrucados en el suelo de tierra, había una madre joven con 4 niños pequeños. La mujer, que no podría tener más de 25 años, pero se veía mucho mayor por el hambre y el sufrimiento, sostenía a un bebé que lloraba débilmente por el hambre. Los otros 3 niños, de entre 3 y 8 años, estaban acostados en posición fetal, sus estómagos vacíos, no permitiéndoles siquiera dormir en paz. Vi cómo Jesús tocó suavemente la puerta improvisada, cómo la mujer abrió con miedo pensando que podría ser alguien que venía a hacerles daño, cómo su expresión cambió de terror a incredulidad cuando él le extendió la bolsa llena de tacos. «Una persona bondadosa me pidió que les trajera esto», dijo Jesús, con esa misma voz suave que había usado conmigo. «Coman, alimenten a sus pequeños, y sepan que no están solos ni olvidados». Observé, con lágrimas rodando por mi rostro espiritual, cómo esa madre lloraba de gratitud mientras distribuía los tacos entre sus hijos hambrientos. Vi cómo los niños devoraban la comida con una desesperación que partía el corazón, cómo sus caritas demacradas se iluminaban con algo parecido a la alegría mientras masticaban cada bocado como si fuera el manjar más precioso del mundo. Vi cómo el bebé dejó de llorar cuando la madre, habiendo comido un poco ella misma, pudo finalmente amamantarlo con leche que su cuerpo desnutrido apenas podía producir. «¿No esos tacos que tú me diste?», dijo Jesús en voz baja, «salvaron la vida de esos niños esa noche». La madre, Claudia Ramírez es su nombre, había tomado la decisión de llevar a sus hijos al río Cauca a la mañana siguiente. Planeaba terminar con todo porque no podía soportar ver a sus bebés morir lentamente de hambre frente a sus ojos, pero esa noche, gracias a tu generosidad, recuperó la esperanza. Creyó que tal vez, solo tal vez, Dios no se había olvidado de ella después de todo. Me desplomé nuevamente, abrumado por la magnitud de lo que acababa de ver y escuchar. Yo no sabía, gemí. No tenía idea de que esos tacos irían a parar a esa familia, que marcarían tal diferencia, que literalmente salvarían vidas. Miré a Jesús con una mezcla de asombro y confusión. «Pero Señor, ¿por qué tuviste que disfrazarte? ¿Por qué no simplemente apareciste ante mí en tu verdadera forma y me pediste ayuda? Yo te habría dado todo sin dudarlo». Jesús se sentó a mi lado en ese espacio atemporal, y por un momento pareció completamente humano, como un amigo compartiendo una verdad importante con otro amigo, porque el verdadero carácter de una persona no se revela cuando sabe que está siendo observada por la divinidad, Rigoberto. Se revela en los momentos cotidianos, en las decisiones que toma cuando cree que nadie importante está mirando, cuando cree que sus acciones no tendrán consecuencias más allá del momento inmediato. Él señaló hacia las imágenes que todavía flotaban a nuestro alrededor. «Si hubieras sabido que era yo, tu acto habría sido motivado por el deseo de complacerme, por el miedo al castigo o la esperanza de recompensa. Pero no sabías, y aún así, elegiste el amor. Esa es la verdadera bondad, la que brota del corazón sin necesidad de incentivos externos». Él colocó su mano sobre mi corazón y sentí una calidez
que se expandía desde ese punto hacia todo mi ser. En las Escrituras está escrito: cada vez que hiciste algo por uno de estos, los más pequeños de mis hermanos, lo hiciste por mí. Esta no es solo una enseñanza bonita, Rigoberto, es una ley espiritual fundamental. Yo estoy presente en cada ser humano que sufre, en cada niño hambriento, en cada persona necesitada. Cuando alguien responde con amor a esa necesidad, me está sirviendo directamente a mí, aunque no lo sepa conscientemente. Las imágenes cambiaron una vez más, y ahora vi algo completamente diferente. Vi un libro inmenso, con páginas que parecían estar hechas de luz cristalizada. Jesús pasó las páginas con sus dedos, y me di cuenta de que era algún tipo de registro, una crónica de algo importante. Explicó Jesús, es el libro de tus actos terrenales, Rigoberto Santa Cruz. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que tuviste durante tus 48 años de vida está registrada aquí, no como un medio de castigo, sino como un testimonio de tu crecimiento espiritual. Comenzó a señalar diferentes páginas mientras hablaban. Mira aquí, cuando tenías 10 años y compartiste tu almuerzo con un compañero de clase que no tenía nada. Aquí, cuando tenías 23 años y trabajabas en una fábrica, defendiste a un compañero que estaba siendo acosado por el supervisor, arriesgando tu propio empleo. Aquí, todas las veces que le diste comida gratis a personas que no tenían cómo pagar, incluso cuando tú mismo apenas tenías suficiente. Página tras página, vi actos que había olvidado, momentos pequeños de bondad que no había considerado importantes, decisiones que había tomado sin pensar que tendrían algún significado trascendental. Vi las veces que había ayudado a ancianas a cargar sus bolsas del mercado cuesta arriba, las veces que había reparado el puesto de otros vendedores cuando se dañaba, las veces que había consolado a Marlene cuando ella lloraba por las dificultades, las noches que había pasado despierto inventando historias para entretener a mis hijos porque no teníamos dinero para comprar juguetes. Tú creías que tu vida no tenía valor, dijo Jesús suavemente. Creías que habías fracasado porque no pudiste darle a tu familia una casa grande, ropa nueva, lujos materiales. Pero mira este libro, Rigoberto, mira la riqueza real que acumulaste. Cada uno de estos actos de amor, por pequeño que pareciera en el momento, es una joya preciosa en tu corona espiritual. Fuiste rico, hermano mío, inmensamente rico en las cosas que realmente importan. Miré el libro con asombro y humildad, viendo mi vida desplegarse desde una perspectiva completamente nueva. Todas las cosas que había considerado importantes, todas mis preocupaciones sobre el dinero y el éxito material, parecían triviales ahora. Y todas las cosas que había descartado como insignificantes, todos esos pequeños gestos de bondad y amor, brillaban con una luz que indicaba su verdadero valor eterno. Pero, Señor, pregunté, con mi voz temblando, ¿qué va a pasar ahora con mi familia? Marlene y los niños me necesitan. ¿Cómo van a sobrevivir sin mí? Les he fallado al morir sin dejarles nada, sin asegurarles un futuro. El dolor de esta realización era peor que cualquier sufrimiento físico que hubiera experimentado en vida. Jesús sonrió, y en esa sonrisa había una promesa tan grande y tan segura que mi corazón se llenó de una esperanza que no sabía que era posible sentir. Para ti no cobro, hermano mío, dijo, repitiendo las mismas palabras que yo le había dicho la noche anterior. Todo está pagado con tu amor. Y ahora, Rigoberto, ahora viene la parte más hermosa de esta historia. Ahora te voy a mostrar cómo funciona realmente la ley divina de la multiplicación, cómo cada semilla de amor que plantaste está a punto de producir una cosecha que nunca imaginaste posible. Jesús extendió su mano hacia el espacio luminoso que nos rodeaba, y la luz dorada comenzó a arremolinarse formando una ventana dimensional a través de la cual podía ver el mundo terrenal que acababa de dejar. Era como observar a través de un cristal transparente, viendo todo con una claridad perfecta pero sin poder intervenir, como un espectador en un teatro cósmico donde mi propia familia era ahora los protagonistas de una historia que yo ya no podía controlar.
La primera imagen que apareció me partió el alma en pedazos. Era la mañana siguiente a mi muerte, y vi a Marlene despertarse en nuestra cama matrimonial. La vi estirar su brazo buscándome, como hacía todas las mañanas. La vi sonreír levemente en ese estado entre el sueño y la vigilia, esperando sentir el calor de mi cuerpo junto al suyo. Pero su mano encontró solo el espacio vacío y frío donde yo debería haber estado. Vi cómo su sonrisa se desvanecía, cómo abría los ojos confundida, cómo se incorporaba y me buscaba con la mirada por todo el cuarto. Me llamó suavemente primero, pensando que tal vez me había levantado temprano como de costumbre. «Rigoberto, mi amor». Su voz sonaba ronca por el sueño, inocente todavía de la tragedia que estaba a punto de descubrir. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a los niños y caminó hacia la pequeña cocina, luego al baño, buscándome en cada rincón de nuestro diminuto apartamento. La confusión en su rostro se transformó gradualmente en preocupación cuando no me encontró por ningún lado. Regresó al cuarto y fue entonces cuando realmente me miró. Me miró de verdad, acostado boca arriba, en mi lado de la cama, con los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en el rostro. Me sacudió gentilmente primero, luego con más fuerza. «Rigoberto, despierta. Ya es tarde. Tienes que ir a preparar el puesto». Su voz comenzaba a llenarse de pánico. Me sacudió más violentamente, llamándome cada vez más fuerte. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que mi piel estaba fría, de que mi pecho no subía ni bajaba con la respiración, de que mis labios tenían un tono azulado que no debería estar allí. El grito que salió de su garganta fue algo primordial, un sonido de dolor puro que ningún ser humano debería tener que emitir. «No, no, 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 no. Rigoberto, por favor, despierta, no me dejes, no nos dejes». Se lanzó sobre mi cuerpo inerte, sacudiéndome, golpeándome el pecho, tratando desesperadamente de devolverme a la vida con pura fuerza de voluntad. Sus gritos despertaron a los niños, que se incorporaron confundidos y asustados, sin comprender qué estaba pasando. Camilo fue el primero en acercarse, y cuando vio la escena, cuando vio a su madre sollozando sobre el cuerpo de su padre, cuando vio mi rostro pálido e inmóvil, la comprensión golpeó su mente de 14 años como un martillo. «¿Papá?», susurró, su voz quebrándose. «Mamá, ¿qué le pasa a papá?». Pero él ya sabía la respuesta. Se podía ver en sus ojos cómo la infancia lo abandonaba en ese instante, cómo la inocencia se evaporaba, reemplazada por una comprensión prematura de la mortalidad y la pérdida. Liliana y Esteban comenzaron a llorar. Liliana porque intuía que algo terrible había sucedido, aunque no comprendía exactamente qué, y Esteban porque su mamá y su hermano mayor estaban llorando, y eso significaba que algo estaba muy, muy mal. El pequeño se acercó a la cama y me tocó la mano. «Papi, despierta. Tengo hambre. ¿Me vas a hacer el desayuno?». Su inocencia era una daga clavándose en mi corazón espiritual. Tuve que apartar la mirada, incapaz de soportar ver el dolor de mi familia. «No puedo mirar esto», le dije a Jesús, mi voz rota por el sufrimiento. «Por favor, no me hagas ver más. Es demasiado. Es insoportable verlos sufrir así, sabiendo que yo soy la causa de su dolor, que los he abandonado, que los he dejado solos sin nada». Jesús colocó su mano sobre mi hombro, y su toque me transmitió una fortaleza que no sabía que necesitaba. «Sé que es difícil, hermano Rigoberto, pero necesitas ver esto. Necesitas ver el dolor para poder apreciar completamente la belleza de lo que viene después. Necesitas comprender que el sufrimiento es parte del proceso de transformación. Confía en mí y sigue mirando». Las imágenes continuaron desenvolviéndose. Vi cómo llegaron los vecinos al escuchar los gritos de Marlene, cómo don Heriberto, el dueño de la tienda de abarrotes, subió corriendo las escaleras con su bastón en mano. Vi cómo llamaron a una ambulancia que llegó demasiado tarde, cómo los paramédicos confirmaron lo que todos ya sabían, que Rigoberto Santa Cruz había muerto pacíficamente durante la noche, probablemente
de un paro cardíaco. Vi cómo se llevaron mi cuerpo cubierto con una sábana blanca, mientras mis hijos gritaban y se aferraban a Marlene, quien apenas podía mantenerse en pie por el shock y el dolor. Los días siguientes fueron una pesadilla de pobreza y desesperación. Marlene no tenía dinero para pagar un funeral, ni siquiera para un entierro básico. El dueño del apartamento, Eustaquio Vargas, apareció al día siguiente exigiendo los 3 meses de renta atrasados y amenazando con desalojarlos inmediatamente ahora que yo, el único sostén de la familia, había muerto. Vi a Marlene sentada en el suelo de la sala, rodeada de nuestros 3 hijos, todos llorando, sin saber qué hacer, sin tener a dónde ir, sin tener ni siquiera dinero para comprar comida para ese día. ¿Esto es lo que querías que viera?, le reclamé a Jesús con amargura. Querías que viera cómo mi familia se destruye, cómo se quedan en la calle, cómo mis hijos pasan hambre. ¿Dónde está esa bendición multiplicada de la que hablabas? ¿Dónde está la recompensa por mi acto de caridad? Solo veo sufrimiento. Jesús me miró con infinita paciencia y comprensión. Sigue mirando, Rigoberto, la historia no ha terminado. Lo que estás viendo ahora es el valle oscuro que precede al amanecer. Pero el amanecer viene, te lo prometo, y cuando llegue, brillará con una luz más hermosa de lo que puedas imaginar. Y entonces las imágenes comenzaron a cambiar. Vi cómo esa misma tarde, mientras Marlene estaba sentada en la oscuridad del apartamento sin saber qué hacer, alguien tocó a la puerta. Era una mujer que yo no conocía, una señora elegante de unos 50 años, vestida con ropa sencilla pero de buena calidad. Se presentó como Patricia Villamil, trabajadora social de una organización católica de caridad que había escuchado sobre mi muerte y la situación desesperada de mi familia. «Señora Marlene», dijo la mujer con voz amable pero firme, «vengo a ayudarla. Nuestra organización va a cubrir todos los gastos del funeral de su esposo. Él será enterrado con dignidad, como todo ser humano merece. Y además, vamos a ayudarla con la renta de este mes, para que usted y sus hijos no terminen en la calle mientras encuentra la manera de reorganizar su vida». Vi cómo Marlene se derrumbaba en los brazos de esta desconocida, llorando con una mezcla de dolor y alivio, incapaz de creer que en medio de su peor pesadilla alguien apareciera ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. «¿Por qué?», preguntó mi esposa entre sollozos. «¿Por qué nos ayudan? Ni siquiera nos conocen. No tenemos cómo pagarles». Patricia sonrió con una calidez genuina, porque su esposo, aunque usted tal vez no lo sabía, tenía la reputación de ser un hombre extremadamente generoso. Hemos escuchado historias de gente del barrio que cuenta cómo él les daba tacos gratis cuando no tenían dinero, cómo ayudaba a otros vendedores cuando tenían problemas, cómo siempre tenía una palabra amable para todos. Un hombre así merece que alguien lo ayude a él y a su familia cuando más lo necesitan. Pero eso fue solo el principio. Las imágenes continuaron mostrándome cosas que me dejaron sin palabras. Vi cómo don Heriberto, el dueño de la tienda de abarrotes, fue a hablar con Eustaquio Vargas, el casero. Vi cómo el viejo tendero, que durante 20 años me había saludado todos los días, le dijo al casero: «Ese muchacho Rigoberto era un hombre bueno. No puedes echar a su familia a la calle así como así. Yo voy a pagar la renta que deben y la del próximo mes también. Y tú vas a darles al menos 6 meses para que se reorganicen antes de volver a presionarlos. ¿Entendido?». Vi la cara de sorpresa de Eustaquio Vargas, quien nunca había sido conocido por su compasión, asentir lentamente. Algo en la forma en que don Heriberto lo dijo, con esa autoridad moral que solo tienen las personas verdaderamente buenas, hizo que el casero aceptara sin discutir. Las imágenes cambiaron nuevamente. Vi cómo los dueños de otros puestos de comida en el barrio San Antonio, mis competidores, la gente con la que yo luchaba por cada cliente, se organizaron entre ellos. Vi cómo hicieron una colecta, cada uno aportando lo poco que podía, y le entregaron a Marlene un sobre con dinero suficiente para comprar comida para varias semanas. Tu esposo era un buen hombre.
le dijeron. Nos ayudaba cuando podía, compartía sus secretos de cocina, nunca hablaba mal de nadie. Es lo menos que podemos hacer por su familia. Vi cómo la iglesia del barrio, donde Liliana cantaba en el coro, organizó una campaña de ayuda. El padre Ernesto, el párroco, hizo un anuncio durante la misa dominical contando la historia de mi muerte y la situación de mi familia. Las donaciones comenzaron a llegar. Ropa para los niños, útiles escolares, alimentos no perecederos, incluso algunas ofertas de trabajo temporal para Marlene. Pero lo que más me conmovió fue ver a los clientes, la gente común y corriente que había comprado tacos en mi puesto durante años. Vi como muchos de ellos, al enterarse de mi muerte, comenzaron a aparecer en la puerta de mi apartamento trayendo lo poco que tenían: una bolsa de arroz, algunos huevos, pan fresco, un poco de dinero envuelto en papel periódico. Don Rigoberto me fió muchas veces cuando no tenía para pagar, decía uno. Pont siempre me daba porciones extra de carne sin que yo le pidiera, decía otro. Me escuchaba cuando tenía problemas, me hacía reír cuando estaba triste, contaba una tercera. Vi lágrimas de gratitud rodando por las mejillas de Marlene mientras recibía cada una de estas muestras de amor, mientras comprendía que yo no había sido solo un vendedor de tacos más, sino que había tocado las vidas de muchas personas de maneras que ni ella ni yo habíamos comprendido completamente. Las imágenes avanzaron en el tiempo. Vi el día del funeral, que gracias a la Organización Católica de Caridad fue digno y hermoso. Había flores, música, y lo más sorprendente de todo, había cientos de personas. El pequeño templo del barrio San Antonio estaba completamente lleno de gente que había venido a despedirse de mí. Vecinos, clientes, otros vendedores, gente que yo ni siquiera recordaba haber conocido, pero que aparentemente guardaban algún recuerdo especial de alguna interacción conmigo. El padre Ernesto dio un sermón hermoso hablando sobre cómo la verdadera riqueza de un hombre no se mide en lo que acumula, sino en lo que da. Sobre cómo yo había sido rico en amor y generosidad, aunque pobre en recursos materiales. Sobre cómo mi legado no eran posesiones, sino los corazones que había tocado con bondad. Pero lo que realmente me rompió y me sanó al mismo tiempo fue ver a Camilo, mi hijo de 14 años, parado frente a mi ataúd durante el velorio. Lo vi tocar la madera pulida con su mano pequeña. Lo vi llorar silenciosamente. Y luego lo escuché susurrar: «Papá, no entiendo por qué te fuiste tan pronto. ¿Por qué nos dejaste cuando te necesitábamos tanto? Pero quiero que sepas que voy a cuidar de mamá y de mis hermanos. Voy a ser fuerte como tú lo fuiste. Voy a trabajar duro y voy a asegurarme de que Liliana y Esteban puedan seguir estudiando. Te lo prometo, papá. No voy a defraudarte». Las imágenes continuaron mostrándome los meses siguientes, y vi cómo las bendiciones se multiplicaban de maneras imposibles de predecir. Vi cómo el dueño del espacio donde yo tenía mi puesto de tacos, un hombre llamado Fernando Maldonado, que era primo de don Heriberto, buscó a Marlene una semana después del funeral. «Señora Marlene Montcalm», le dijo, «su esposo me pagaba renta por ese espacio en la calle. Era un buen hombre y un buen inquilino. Si usted quiere continuar con el negocio de los tacos, puede usar el espacio gratis durante un año completo, sin renta. Es mi forma de honrar la memoria de Rigoberto». Vi la cara de incredulidad de Marlene, cómo tartamudeaba tratando de encontrar palabras para agradecer semejante generosidad. Y luego vi algo aún más extraordinario. Vi cómo varios vecinos se ofrecieron a enseñarle a Marlene el negocio de los tacos, cómo don Heriberto le prestó dinero sin intereses para comprar los ingredientes iniciales, cómo otros vendedores le dieron consejos sobre proveedores y técnicas de cocina. En cuestión de 3 semanas, Marlene había reabierto el puesto de tacos. No era exactamente igual al mío. Ella tenía su propio estilo, pero llevaba un letrero nuevo que decía «Tacos Don Rigoberto», ahora atendido por doña Marlene, en memoria de un buen hombre. Vi cómo los clientes leales regresaban no solo por nostalgia,
sino porque Marlene, con la determinación feroz de una madre protegiendo a sus cachorros, se había propuesto hacer los mejores tacos posibles, y lo estaba logrando. Vi cómo Camilo, fiel a su promesa, consiguió trabajo de medio tiempo en una taquería más grande en el centro de Cali. El dueño, un hombre que había sido cliente mío y que conocía la situación de mi familia, le ofreció al muchacho no solo un trabajo sino también capacitación. «Tu padre era un maestro con los tacos», le dijo a Camilo. «Voy a enseñarte todo lo que sé y algún día, si trabajas duro, tal vez puedas tener tu propio restaurante». Vi cómo Liliana continuaba cantando en el coro de la iglesia y cómo su voz hermosa comenzaba a llamar la atención. El padre Ernesto conectó a la familia con una fundación que daba becas para clases de canto, y mi niña comenzó a recibir entrenamiento vocal profesional de forma gratuita. Vi su rostro iluminarse cada vez que cantaba, cómo la música se estaba convirtiendo en su forma de procesar el dolor de mi pérdida y de encontrar esperanza para el futuro. Y vi a Esteban, mi pequeño de 7 años, adaptándose a la nueva realidad con la resiliencia particular de los niños. Lo vi ayudando a su mamá en el puesto de tacos después de la escuela, aprendiendo a preparar tortillas, saludando a los clientes con una sonrisa que me recordaba a la mía. Lo vi hablando de mí constantemente, contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre mi papá, que era el mejor taquero del mundo. Las imágenes avanzaron más en el tiempo. Vi cómo, 6 meses después de mi muerte, la situación económica de mi familia se había estabilizado. No eran ricos, todavía luchaban con dificultades, pero ya no estaban al borde del abismo. El puesto de tacos generaba ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos. Camilo aportaba con su trabajo de medio tiempo, y las donaciones ocasionales de la comunidad ayudaban con las emergencias. Pero más importante que la estabilidad económica era algo que vi en los ojos de mi familia. Habían encontrado una nueva fuerza, una nueva determinación. Mi muerte, por devastadora que fue, los había unido de una manera más profunda. Se apoyaban mutuamente, trabajaban juntos, se amaban con una intensidad renovada. Habían aprendido que la vida es frágil, que cada momento juntos es precioso, que el amor es lo único que realmente importa al final. Vi una escena particular que me llenó de una alegría indescriptible. Era una noche, 3 meses después de mi muerte, y la familia estaba reunida en el apartamento después de un día de trabajo. Habían comprado pollo para la cena, un lujo que no se habían permitido en mucho tiempo, y estaban sentados alrededor de la pequeña mesa comiendo y conversando. Hablaban de mí, compartiendo recuerdos, riendo con las anécdotas graciosas y llorando con las conmovedoras. Papá siempre decía que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor, dijo Camilo de repente, su voz ya más grave, más madura. Y tenía razón. Somos pobres, sí, pero somos ricos en amor, y eso es algo que nadie nos puede quitar. Marlene lo abrazó con lágrimas rodando por sus mejillas. Tu padre fue el hombre más rico que conocí, dijo con voz quebrada pero firme. Y que nos dejó la herencia más valiosa, el ejemplo de cómo vivir con bondad, con generosidad, con amor. Esa es la herencia que vamos a proteger y transmitir. Jesús, que había estado observando todo esto en silencio, a mi lado, finalmente habló. ¿Lo ves ahora, Rigoberto? ¿Comprendes lo que realmente sucedió aquella noche cuando me diste esos tacos? Su voz estaba llena de una ternura infinita. No solo alimentaste a una familia hambrienta, aunque eso por sí solo habría sido suficiente. Activaste una cadena de bendiciones que se multiplicó de maneras que nunca podrías haber predicho. Cada acto de bondad que recibió tu familia después de tu muerte fue un eco de todos los actos de bondad que tú sembraste durante tu vida. Él señaló hacia las imágenes que todavía flotaban en el espacio alrededor de nosotros. Don Heriberto pagó la renta porque recordaba las veces que tú ayudaste a cargar sus mercancías pesadas cuando él ya estaba viejo. Fernando te dio el espacio gratis porque recordaba cuando lo ayudaste a reparar su puesto después de una tormenta. Los otros vendedores hicieron la colecta porque recordaban tu generosidad con ellos. Los clientes trajeron donaciones porque recordaban
cómo los trataste con dignidad y respeto, incluso cuando no podían pagarte. Todo regresó multiplicado, Rigoberto, tal como la ley divina promete. Me volví hacia Jesús con lágrimas de gratitud y asombro rodando por mi rostro. Pero, Señor, yo nunca ayudé a esa gente esperando que me devolvieran el favor algún día. Ni siquiera pensé que lo que hacía fuera especial o importante, solo era lo correcto. Exactamente, dijo Jesús con una sonrisa radiante. Por eso funcionó, porque sembraste en tierra ajena sin esperar cosechar. Yo multipliqué la cosecha en tu propia casa, porque diste sin calcular el retorno. Yo me encargué de que el retorno fuera abundante. Esta es la forma en que funciona el reino espiritual. Lo que das con amor puro regresa multiplicado, aunque no siempre de la forma o en el momento que esperas. Él colocó ambas manos sobre mis hombros y me miró directamente a los ojos. Tu familia va a estar bien, Rigoberto, más que bien. Van a prosperar, van a crecer, van a encontrar felicidad. Camilo va a llegar a ser un chef exitoso con su propio restaurante algún día. Liliana va a usar su voz para inspirar a miles de personas. Esteban va a convertirse en trabajador social, dedicando su vida a ayudar a familias pobres como la suya lo fue. Y Marlene, tu amada Marlene, va a vivir para ver a sus nietos y contarles historias sobre su abuelo Rigoberto, el taquero que enseñó a toda una comunidad el verdadero significado del amor. Pero más importante que todo eso, continuó Jesús, tu legado perdurará. Las personas que fueron tocadas por tu bondad van a transmitir esa bondad a otros. Los niños que alimentaste aquella noche van a crecer recordando que cuando más lo necesitaban, un desconocido les trajo comida, y eso los hará más compasivos con otros necesitados. Es un efecto dominó de amor que se extenderá por generaciones. Todo porque una noche tú elegiste dar lo que tenías a alguien que lo necesitaba. Miré una última vez hacia las imágenes de mi familia, viéndolos reír juntos a pesar del dolor, viéndolos apoyarse mutuamente, viéndolos vivir con el amor que yo les había enseñado. Y por primera vez desde que desperté en este plano espiritual, sentí una paz completa. Ya no tenía miedo, ya no sentía culpa por haberlos dejado, ya no me atormentaba la preocupación por su futuro. Gracias, Señor, susurré, mi voz llena de una emoción que iba más allá de las palabras. Gracias por mostrarme que mi vida tuvo significado, que mi muerte no fue en vano, que el amor nunca se desperdicia. Gracias por cuidar de mi familia cuando yo ya no puedo hacerlo. Jesús me abrazó entonces, y en ese abrazo sentí todo el amor del universo fluyendo hacia mí, llenando cada rincón de mi ser con una dicha que ningún placer terrenal podría igualar. Ahora, hermano Rigoberto, dijo suavemente, es tiempo de que comiences tu nueva vida en el plano espiritual. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Muchas almas que necesitan guía, muchos que están perdidos en la oscuridad y necesitan que alguien les muestre el camino del amor. ¿Estás listo para servirme de una nueva manera? Miré hacia el espacio infinito de luz dorada que se extendía ante nosotros, sintiendo un propósito renovado, ardiendo en mi corazón espiritual. Sí, Señor, respondí con convicción absoluta. Estoy listo. Si pude ayudar a algunos en la tierra con mis humildes tacos, quiero ayudar a muchos más aquí con el amor que tú me has enseñado. Enséñame cómo servir, muéstrame el camino, y yo lo seguiré con toda mi alma. Y así comenzó mi verdadera vida, mi vida eterna, mi existencia en el plano espiritual, donde finalmente comprendí que cada acto de amor, por pequeño que parezca, es una semilla que florece en la eternidad. Donde aprendí que dar sin esperar recompensa es la forma más pura de riqueza, donde entendí que cuando alimentamos a los hambrientos, vestimos a los desnudos, consolamos a los afligidos, estamos sirviendo directamente al Creador del universo, y donde descubrí que el verdadero significado de la vida no está en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que damos a los demás con amor desinteresado. Mi nombre es Rigoberto Santa Cruz. Fui un simple taquero en las calles de Cali, Colombia, y esta es mi historia. Una historia de amor,
de sacrificio, de bendiciones multiplicadas. Una historia que comparto desde el plano espiritual con la esperanza de que inspire a otros a vivir con generosidad, a dar con amor y a confiar en que cuando sembramos bondad en el mundo, Dios se encarga de multiplicar la cosecha de maneras que nunca podríamos imaginar. Porque al final, cuando todo se ha dicho y hecho, cuando las cuentas bancarias se han cerrado y las posesiones materiales se han convertido en polvo, lo único que permanece, lo único que realmente importa, es el amor que dimos y el amor que recibimos. Y ese amor, hermanos míos, ese amor es eterno.